Les damos un cordial saludo, la bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Pao, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues un saludo desde México, Ciudad de México, a todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Es una bendición poder estar aquí con la bendición de Dios y que la palabra que hoy traiga quede sembrada en tu corazón. Dice que la palabra no regresa vacía, así que pues el día de hoy traemos un nuevo título, el que hoy quiso Dios poner en mi corazón y se llama Sin fundamento no hay victoria. Recordemos que el segmento, como bien dijo Jorge, se llama Venciendo Gigantes. Y si estamos venciendo es porque vamos a obtener victoria en, en contraatacar y en atacar y estar peleando con estos gigantes que día a día se nos quieren atravesar, que día a día quieren tomar el lugar de Dios, que día a día quieren cumplir su propósito, que es el de hurtar, el dividir y el destruir. Y pues no lo vamos a lograr, pero como bien lo dije en el título, sin fundamento no vamos a obtener victoria. Hemos estado hablando de muchos gigantes a lo largo ya de más de 2 años aquí en este segmento y que todavía hay más, por supuesto que sí, pero Dios quiere poner como justamente estos cimientos, estos fundamentos para que eh, al pasar el tiempo que sigamos viendo más gigantes, pues primero tengamos que saber, aunque ya conocemos algunos, ya hemos visto los ataques de varios gigantes, pero también tenemos que conocer cómo ya no vamos a ser atacados, cómo va a ser más fácil vencer a estos gigantes, porque si no, imagínate, vas a estar todo el tiempo en una lucha, una lucha, una lucha, y nunca vas a estar teniendo paz, no vas a tener ese gozo que proviene de Cristo, y siempre vas a estar viviendo una vida que no es la vida que Dios, con la que Dios te trajo a este mundo, con ese propósito, un propósito de muchas cosas buenas, y siempre vamos a estar luchando y vamos a estar debajo de los pies de estos gigantes. Él no desea, él no quiere eso, pero para eso necesitamos fundamentos. Así que, ¿qué es un fundamento? Vamos a ver en primer lugar qué es, porque pues todos podríamos conocer, y algunos ya conocemos qué es un cimiento, qué es un fundamento, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a ver en el diccionario qué significa, para que entonces podamos saber por qué son necesarios. Dice que el fundamento es un principio u origen en que se asienta una cosa, parte de una construcción que está bajo la tierra y le da solidez, le sirve de base y de apoyo. Entonces, un fundamento es algo que estás poniendo de principio, de origen, y se asienta sobre eso una cosa. Y luego dice que es una parte de una construcción que está bajo la tierra, la cual este fundamento o este cimiento le va a dar a eso que tú pongas encima, le va a dar solidez, te va a servir de base y te va a servir de apoyo. Porque es esencial y importante conocer qué es un fundamento. Porque una casa sin ese fundamento, sin ese cimiento, puede provocar grietas, hundimientos, un colapso de la estructura, de lo que tú pongas encima, de lo que tú vayas construyendo, que es tu vida. Vamos ahora a verlo en una cuestión espiritual. Aquí, ¿qué estás construyendo en tu vida? ¿Sobre qué estás construyendo? Y eso es importante porque entonces, cuando vengan estos ataques de estos gigantes, cualquiera que él sea, celos, eh, discriminación, depresión, enojo, violencia, todos estos que ya de los que hemos hablado, que ya son 40 y tantos gigantes,
Todos ellos siempre vamos a estar combatiendo con ellos porque nos están provocando grietas, porque nos están provocando hundimientos, colapsos dentro de tu vida, dentro de tu estructura. Tu vida es tu estructura, tu casa. Entonces, como no hay un fundamento sólido, porque puede haber fundamentos, pero donde ahorita vamos a ver cuáles, pero el que Dios quiere, pues es un fundamento sólido. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, si no hay un fundamento o por qué es importante, ya vimos, porque puede provocar grietas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te da el fundamento? Eso es lo que provoca. Provoca grietas, hundimientos, colapsos, etcétera. Pero, ¿qué es? ¿Por qué es importante? ¿Qué te da el fundamento? ¿Por qué es necesario en tu vida? Es necesario porque te da estabilidad. La estabilidad distribuye el peso, o sea, el cimiento lo que va a hacer es distribuir todo el peso, todo lo que tú estés construyendo encima de ese fundamento, esa le va a dar esa distribución al peso de la estructura, al peso de tu vida, pero sin cimientos no hay soporte y puede moverse y puede desplomarse porque todo el tiempo se va a estar moviendo porque no tiene una estabilidad correcta, dura, una estabilidad fuerte, sólida. Entonces todo el tiempo va a estar moviéndose. Cuando el Señor manda a mis papás a ser pastores, justamente al Estado de México. Para los que son de México van a conocer perfectamente Valle de Chalco. Y Valle de Chalco, para los que no son de México, es un lugar en el Estado de México que su base, está fundado todo esto sobre agua. No hay mucha piedra, son lagunas enormes y entonces se fueron un poco secando estas lagunas y muchos empezaron a construir sobre eso, sobre un lugar donde no había un buen cimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos allá a Valle de Chalco, tú cuando vas pasando por ahí, hay muchas lagunas. A tu alrededor hay un caminito que es lo que divide Ciudad de México de Estado de México. Y entonces está rodeado de lagunas. Tú puedes ir pasando en esa pequeña carretera. Ni parece carretera porque ni la han hecho bien hasta la fecha. Pero imagínate esto, o sea, hace 30 años que el Señor nos mandó para allá, era un lugar en donde no hay acotamiento, entonces tú vas pasando y a los lados tú ves las lagunas donde hay patos, hay se ve bonito porque vas pasando y ves a todos los patitos, llegaron a ver, una vez llegaron garzas, una vez llegaron pelícanos, aunque tú no lo creas, yo pensé que los pelícanos solo llegaban al mar, pero ahí no sé, ahí llegaron a migrar una temporada y ahí estuvieron pelícanos. Había de todos había muchas especies de aves ahí viviendo, tortugas, etcétera. Pero como no había acotamiento, pues bueno, había accidentes que el transporte se iba hacia esas lagunas y pues se hundían, ¿no? Y pues no es una agua limpia, eh, pero vas pasando y entonces ya hay un lugar en donde ya hay casas, en donde ya ves calles. En ese tiempo eran calles de tierra totalmente, era tierra, eran casitas pues pequeñas y pues nosotros teníamos que pasar por ahí, ¿no? Poco a poco se fue urbanizando esa área, pero yo siempre preguntaba, porque Valle de Chalco no tiene edificios. No es como en la Ciudad de México que hay edificios enormes, que hay departamentos inmensos de 17 pisos, ¿no? De 20 pisos.
ahí solamente había casitas de un piso, de un solo nivel. Entonces yo una vez pregunté, cuando recién que llegamos por allá, pregunté por qué había mucho calor y es porque pues sí, no había estructuras grandes, no había estructuras altas. Entonces no hay como te tape el sol. Entonces como es un valle donde hay, sí hay a los lados mucha montaña, pero aún así no cubre el sol, ¿no? En Ciudad de México pues tenemos mucho árbol alto y mucha estructura y hace que un poco ahí te vayas cubriendo con el sol. Valle de Chalco no es así. ¿Por qué te platico todo esto? Porque la razón que ellos me decían es que justamente había mucho calor porque eran casitas de un solo nivel. Entonces, estas casitas de un solo nivel no te llegan a cubrir. Y yo pregunté, ¿y por qué no hacen pues edificios altos? ¿Por qué no hacen casas más grandes? Era muy raro el que en esos tiempos que tuviera una casita de 2 pisos. De verdad era de un piso. Y entonces mencionaban que era porque el fundamento era de agua. Entonces ellos no, o sea, abajo había agua, nada más que se fue secando una parte de esa agua y de ahí empezaron a construir, pero abajo hay todavía agua. Entonces ellos explicaban, si nosotros construimos más pisos, se va a empezar a hundir nuestras casas. Solamente aguanta un piso y sí, hay había tanto casitas de madera, había casitas pues sencillas, había casitas algunas sí de tabique, otras casas yo llegué a conocer y a visitar casas que no tenían ni siquiera ¿cómo se llaman estos? Traves, no había columnas, solamente ponían tabiques porque ya no podían poner más peso. Era solo tabique y encima lámina. Así estaban construidas las casas de allá. Y cuando tiembla, pues se siente como si estuvieras en una cama de agua, como se siente así, o sea, como si estuvieras arriba de una balsita, se siente así los temblores y pues sí, muchos sí se han todavía como, ahorita lo que dijimos, agrietado. Posteriormente, a muchos vieron que se seguían secando esas aguas y empezaron a construir más y más y más. Muchos se atrevieron a construir sus casas de 2 pisos. Entonces, nosotros estamos a un lado, la congregación fue construida y entonces a un lado hicieron una casa de 2 pisos. 2 pisos y no me acuerdo si ya hicieron un tercero, ahorita no lo recuerdo bien. Pero esa estructura, como no hay un cimiento sólido, esa estructura empezó a jalar ya la construcción de nosotros. Eh, y donde estaba el área de los cuneros, de los bebés, esa área cuando se vino el temblor ¿de qué año fue? Ay, no me acuerdo bien el año, pero el último que hubo, fuerte, fuerte, ese, no el del 85, el que fue después, no recuerdo el año bien, pero ese jaló la estructura de 2 pisos y con ella jaló la nuestra. Entonces, el cunero se vio agrietado totalmente, tanto paredes como piso. Ya no podíamos ahí resguardar a los pequeñitos. Se tuvo que cerrar en ese tiempo porque totalmente se metía el agua, se metía, bueno, eran grietas. eh, Cuando llovía, pues se metía el agua por esas grietas. Total que esa construcción fue la que jaló. ¿Por qué? Porque no debían construir 2 pisos porque no hay un buen fundamento. Y te platico todo esto porque sí es importante saber qué fundamento tenemos y no ser necios al construir. Estás construyendo tu vida, pero no sabes cuál es tu fundamento y tú negligentemente vas a construir, aún sabiendo o cuando sí sabes cuál es tu fundamento y aún así no nos importa,
como estas personas que así construyeron sus hogares, y aún así no importa, sabiendo que no puedes construir más de 2 pisos, eh, entonces ahí somos necios y sucede esto, que cuando viene un temblor, cuando viene una prueba, cuando viene una situación, entonces vas a hacer eso y contigo te puedes llevar a varios, como fue en el caso de esta estructura, que no nada más fue, está hundida en la banqueta, o sea, la banqueta está ya como de lado y la estructura está así como también ladeada y los que estamos al lado de esa estructura, pues también pues nos llevó con ellos, ¿no? Entonces tú tienes que tener o ser una persona inteligente, una persona sabia de saber dónde vas a empezar a construir tu vida, porque te puedes desmoronar, te puedes abrir grietas en donde puedan entrar todos estos gigantes y arrasar también con los que estén a tu lado. ¿Cierto o no? Cuando tú estás pasando por una situación de depresión, te llevas a tu lado a tus hijos. Cuando pasas una situación de amargura, de orgullo, te llevas a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo. Yo conozco muchas familias que tienen problemas con estos gigantes de los que te acabo de mencionar y contaminan a sus hijos, se los llevan con ellos. Y entonces ya los hijos toman parte de ese orgullo, de ese enojo, de esa molestia, de ese odio, porque muchas veces se transforma en odio, y ellos ya odian a la persona que te hizo hace quién sabe cuántos años, y es que no me lo hicieron a mí, pero se lo hicieron a mi mamá. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, mi problema con tu tío, yo lo voy a arreglar con tu tío. Ustedes deben de seguir amándolo, ustedes deben de seguir respetándolo, deben de seguir saludándolo. eh, y así fue, ¿no? Ella nunca contaminó nuestro corazón. Ella sabía que tenía que arreglar ese problema con su hermano, pero nunca nos arrastró con ella porque ella tenía un fundamento estable. Entonces ella sabía que podía solucionar eso y no llevarnos con ella, ¿no? No arrastrarnos y al rato también nosotras con grietas y con y ahí con cosas raras en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que hace cuando no hay un verdadero fundamento. Entonces, hablábamos de una estabilidad que es lo que tiene, lo que o provoca un buen cimiento. También una buena resistencia, ¿no? Los cimientos transmiten las cargas de la casa al suelo, protegiéndola de fuertes vientos, sismos y temblores. Entonces, tanto lo hace estable como lo hace resistente, lo hace fuerte. ¿Por qué? Porque dice que se está como el peso está distribuido en ese cimiento y también dice que esa carga está protegiendo fuertes situaciones que lleguen a pasar, como los vientos, sismos, temblores, huracanes en otros lados. ¿Cuántas casas no se han ido cuando no hay buenos cimientos en la playa, en en los pueblos que también luego construyen puras casitas? En Estados Unidos hay muchas casas que no tienen cimientos, las ponen así con casitas express, nada más las levantan con tablitas, con maderita, y obviamente vienen fuertes vientos, vienen remolinos, vienen todo eso, pues se llevan las casas, porque no está fundada en un buen cimiento, en un buen fundamento. También te da durabilidad. Una buena cimentación garantiza que dure muchos años la casa sin reparaciones costosas. Eso pasa, por ejemplo, en mi casa, en su casa. Nosotros vivimos en una zona de pedregal, donde hay mucha piedra volcánica. Cuando mis papás construyeron la casa, tuvieron que mandar a traer, porque los albañiles ellos no podían, tuvieron que mandar a traer, ahora sí que personas especializadas, obreros especializados en pegarle a la piedra, porque ellos sabían dónde para poderla abrir y quitar.
¿no? Entonces, esta casa quedó muy bien fundamentada en roca y entonces nosotros casi no sentimos los temblores. Es muy poquito lo que se siente. Tenemos que estar viendo las lámparas para saber que está temblando porque no se siente. Tiene que ser algo fuerte para nosotros sentir. Sin embargo, en zonas en Ciudad de México que no están sobre roca, pues ellos sí les afecta y se cayeron muchos edificios en este último temblor fuerte, pero nosotros, gracias a Dios, estamos en una zona que obviamente esta casa va a tener una durabilidad pues de muchos años porque tiene un buen fundamento. Cuando yo construí, nosotros, mi esposo y yo vivimos en un segundo piso, porque es planta baja, primer piso, segundo piso. Nosotros estamos en un segundo piso y todavía se podía construir en un tercer piso. Cuando el arquitecto vio los cimientos, porque te piden las, ¿cómo se llaman? Pues sí, donde tú puedes ver cómo está diseñada la casa y todo eso. Ellos vieron cómo estaba y de hecho nos hicieron cavar. Fíjate bien qué importante fue esto. El arquitecto no se fió con lo que le hayamos dicho, aunque nuestra palabra le decía, está fundada esta casa sobre roca volcánica. Él no se confió y no dijo, bueno, confío en tu palabra, entonces sí vamos a hacer otro piso más. ¿Qué hicieron los arquitectos para podernos darnos ese permiso para construir un segundo piso? Y esto es bien importante. Si tú vas a construir, tienes que estar bien certificado, tienes que estar, pero bien, tener esa certificación de que tienes un buen cimiento. Si no, no vas a poder seguir construyendo tu vida. Tu vida no va a poder seguir avanzando porque entonces se puede caer y entonces puede ser presa fácil de estos gigantes. Y entonces nunca vas a poder vencerlos porque sigues construyendo, pero no estás certificando que sí haya un buen fundamento. Entonces, lo que ellos nos hicieron hacer es, en dos contraesquinas de la casa, nos hicieron cavar, no recuerdo si 1,5 metros o algo así, de nivel piso, nos hicieron cavar, fíjate, nos hicieron levantar azulejo, nos hicieron hacer un relajo en la casa porque pues ya teníamos un piso, mi papá en el planta baja ya tenía azulejo y todo. No importó, ellos no nos iban a dejar construir si no certificaban que había un buen fundamento. Y entonces nos hicieron cavar hasta ver dónde estaba o hasta que se viera la roca. Hasta que ellos vieran la roca volcánica, no permitieron que se siguiera construyendo esta casa. Era lo que ellos necesitaban, era un requisito fundamental que ellos necesitaban para darnos ese permiso. Fue en las dos esquinas que ellos nos hicieron cavar y nosotros decíamos, ay, ¿por qué no nos creen que esto es pedregal y aquí hay roca? No, es que ellos de verdad necesitaban tener esa certeza de que había un buen fundamento. Y así me imagino a Cristo diciéndonos, cava. No, Señor, pero tengo un buen fundamento. Mira, acudo a la iglesia. Mira, yo leo. Mira, yo esto. Mira, yo el otro. Y el Señor nos sigue diciendo, tú cava. Cava, cava, porque yo necesito que tú veas, porque el Señor conoce nuestros fundamentos, nuestro fundamento. El Señor conoce cómo estamos, en dónde estamos construyendo nuestra vida, pero Él requiere para que veas y veamos con certeza de que sí hay un buen fundamento, que estamos sobre la roca. Así tenía que estar mi casa para poder construir dos pisos más. Ahorita ya nada más lo dejamos a segundo piso y azotea, ¿no? Donde lavamos y todo eso, pero me encanta este ejemplo porque quiero terminar con esta parábola y vamos a dejarlo inconcluso este tema, porque
es bien indispensable esta palabra que Dios está trayendo a tu vida y a la mía, sobre todo primero, porque sin fundamento no vamos a poder vencer gigantes. No es posible. No es posible porque el fundamento te va a llevar a una madurez que lo vamos a ver posteriormente. Pero quiero dejarte con este versículo, este capítulo de la palabra o esta parábola de la palabra que está en Lucas 6, del 46 al 49. Y justamente el título dice los dos cimientos. También lo encuentras en Mateo 7, 24 al 27, pero hoy voy a leer Lucas. Y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Lo voy a leer de corrido y terminamos con lo que más o menos aquí nos dice, ¿no? Ya después lo vamos a profundizar. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre, es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esta parábola que el Señor está diciendo es que sin fundamento dice que al final va a haber una ruina en nuestra vida. Y cierto no, cuando tú no estás fundado, cuando no tienes un buen fundamento, que es la roca, y que la roca es Cristo, que lo vamos a ver también después, vamos a obtener grietas, que es por la falta de estabilidad, el movimiento del suelo, va a haber grietas y por esas grietas se van a meter estos gigantes. Si tú no tienes un buen fundamento, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones que Dios permite en tu vida, y solamente va a provocar grietas y en esas grietas se van a meter estos gigantes. Si tú estás pasando por una prueba de salud que era necesaria, pero no tienes un buen fundamento, tu vida se va a agrietar y entonces lo único que vas a permitir que entre a tu vida es amargura, es un rencor contra Dios tal vez, incredulidad, que también lo hemos visto, etcétera, 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 ¿no? Depresión, desánimo. Eso es porque ante las pruebas, los fundamentos, si no existen, van a ocasionar grietas. Va a ocasionar también hundimientos por falta del soporte del terreno. Te vas a hundir en una depresión, te vas a hundir en los vicios, te vas a hundir porque eso es lo que provoca no tener un buen fundamento. O también desplomes en un temblor, en un terremoto, por falta de buenos y resistentes cimientos, puedes totalmente quedarte en la ruina, como lo dice Lucas. Así que te dejo con con esta parábola que el Señor esta enseñanza que está dando a tu vida y a la mía. Léela bien, que Dios te dé el entendimiento y lo vamos a dejar para la siguiente clase. Nos vemos para el Congreso. Si no tienes la posibilidad de acudir a Tijuana, que es donde va a ser la sede de nuestro Congreso, este 23 y 24 de mayo, que ya está a la vuelta de la esquina, con el favor de Dios, se va a poder transmitir si tenemos buena señal y si Dios permite esto. Va a haber la transmisión, no te lo pierdas porque el título es Paternidad Divina, aquí está, Herederos del Amor. Así que no te lo pierdas, Dios quiere hablarte en este congreso y se van a estar transmitiendo por todas nuestras redes sociales.
Y bueno, pues que Dios te bendiga en gran manera. Nos vemos la próxima clase. Chao.